Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos con una jornada de liga espectacular y estoy conduciendo este coche que nos han dejado los amigos 6, que es un Mercedes EQV eléctrico para 8 plazas. O sea, podemos llevar aquí la familia completa. O sea, esto es una furgoneta realmente, pero furgoneta de lujo que me han dejado los amigos de SIG, porque claro, aquí puedes llevar una flota entera. Vamos a hablar de la flota del Derby, porque tenemos la semana de la flota del Derby especial SIG. Vamos a analizar, por supuesto, la jornada de liga con ese Real Madrid Atlético de Madrid, que se juega a las 6:30 de la tarde del sábado, por cierto, sábado a las 6:30 de la tarde. A ver, quiero deciros varias cosas, como siempre ya sabéis, amigos de SIG, ya sabéis que si entráis en el link que dejo aquí en la caja de descripción del vídeo, podéis tener hasta un 15% de descuento en los productos de SIG, cualquier coche. ¿Queréis este coche gigantesco para llevar a la familia entera? Si sois familia numerosa, lo tenéis. Este es, la verdad que es súper versátil, es súper cómodo, es espacioso, es una auténtica maravilla. Como maravilla va a ser seguro que el partido que veremos entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Bernabéu, Madrid-Atleti. Vamos a analizar la jornada completa y os quiero contar varios detalles más, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, amigos de Mundo Maldini, estamos pasando por una zona aquí en Los Madriles, una zona, ya que se juega el derbi madrileño, voy a hablar de mi ciudad, voy a hablar de Madrid. Yo adoro Madrid, joder, es que lo adoro desde que nací aquí. Es que yo soy, sabéis que a los madrileños nos llaman gatos. Yo soy prácticamente gato completo, porque mis abuelos, 3 de mis 4 abuelos son madrileños, solo me falta para la ecuación completa mi abuela materna, y mis padres son madrileños y yo soy madrileño. Pasa que yo ya he roto ya el árbol genealógico, lo he roto ya porque mis hijas ya no son solo madrileñas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Aquí cerquita estaba la Torre Picasso, bueno, sigue estando la Torre Picasso, lo que estaba era Canal Plus ahí. Cuando empezamos Canal Plus hace ya 32 años empezamos, íbamos siempre por aquí, por la Torre Picasso, aquellos recuerdos de los platos que teníamos en el sótano de la Torre Picasso, etcétera, etcétera. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque anda que no he hecho yo partidos en Movistar, Madrid-Atleti, Atleti-Real Madrid, de todo tipo, incluido la final de Champions de Lisboa, también la final de Champions de Milán, y tenemos otra edición del derbi madrileño. Y os quiero contar, amigos de Mundo Maldini, que además, después de dar el pronóstico, voy a empezar con el Madrid-Atleti, luego veremos el resto de la jornada, con el pronóstico voy a hablar también de un juego que os voy a proponer, que es que elijamos un once ideal con las plantillas actuales de Madrid-Atleti conjunto. Es decir, ¿cuál sería el once ideal conjunto con las plantillas de Madrid-Atleti? Así que id pensándolo mientras yo empiezo a hablar del partido. Estamos aquí por la avenida Reina Victoria, aquí a la izquierda están las estaciones de Juan. ¿Tú conoces las estaciones de Juan? No que no hemos grabado cosas allí, ¿verdad? Con mis buenos amigos de las estaciones de Juan, que son unos auténticos cracks. Bueno, Real Madrid, Atlético de Madrid. Quiero precisar algo importante. Estoy grabando este vídeo porque, claro, yo estoy toda la semana en Inglaterra, porque voy a comentar mañana el Liverpool-Real Madrid y el jueves el Manchester United-Barcelona. Estoy toda la semana en Inglaterra y llego el viernes por la tarde de Inglaterra, con lo cual estoy grabando este vídeo antes de irme a Inglaterra. O sea, yo espero que no haya ningún lesionado en el partido que juega el Madrid en Liverpool, pero evidentemente, como no tengo una bola de cristal, no tengo ni idea lo que va a pasar en Liverpool-Real Madrid. Pero así que voy a hacer este pronóstico pensando que no haya pasado nada extraño en el Liverpool-Real Madrid en cuanto a lesión, etcétera, etcétera. A ver, el Madrid necesita prácticamente ganarlo todo. O sea, sinceramente, si somos honestos y pensamos un poco con la cabeza, que es como hay que pensar, yo creo que para que el Madrid pueda ser campeón de liga tiene que ganar prácticamente todos los partidos, porque el Barça no se va a dejar muchos puntos, se va a dejar más bien pocos puntos. Pero claro, el Atlético de Madrid, verdad que ganó, yo creo que con una muy buena segunda parte y con un muy buen Griezmann, ganó al Atlético de Bilbao en la última jornada de liga. El equipo se empieza a consolidar entre los 4 primeros, que es lo mínimo exigible, sinceramente, para el Cholo y para esta plantilla. Pero claro, un Madrid-Atleti siempre es distinto. Lo bien que compitió el Atlético de Madrid hace poco en el Bernabéu en el partido de Copa, que estuvo muy cerquita de eliminar al Real Madrid, muy cerquita de hacerlo. Hizo un primer tiempo espectacular, salió a presionar arriba, tuvo el balón. Yo creo que es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid. El Madrid vendrá evidentemente de un gran desgaste. Ya sabemos que no va a estar Savic, que sigue sancionado, no va a estar Mendy tampoco, por supuesto. Eso en principio, veremos qué pasa con Tchouaméni, veremos qué pasa con Benzema, porque el partido de Liverpool va a dejar alguna secuela seguramente física en varios jugadores, pero a ver, ¿a quién da el favorito, amigos de Mundo Maldini? Yo creo que el Madrid, jugando en casa y con lo que se está jugando,
se está jugando más que el Atlético de Madrid, sinceramente. El Atlético de Madrid al final, mal que vayan las cosas tal y como está ya, yo creo que para acabar cuarto, que yo creo que es el objetivo, cuarto, tercero, porque segundo va a ser prácticamente imposible. Yo creo que el Madrid se juega más, evidentemente. Va a haber mucha presión para el Real Madrid, por supuesto. Así que yo le voy a dar favorito al Real Madrid, amigos de Mundo Maldini, hay que darle favorito al Real Madrid, pero yo creo que el empate, sinceramente, lo veo bastante razonable, ¿eh? No tanto que gane el Atlético de Madrid, pero el empate lo veo bastante razonable. Lógicamente, en un derbi como este es un partido, un pronóstico complicado. Le voy a dar un 55% al Real Madrid, 55% al Real Madrid. Joder, macho, cómo conduce la gente también. Mira que voy despacito, ¿eh? Un 30% al empate y un 15% a ganar al Atlético de Madrid. Repito, 55% al Real Madrid, un 30% al empate y un 15% a ganar al Atlético de Madrid. Y ahora vamos a hacer, mientras pasamos por la Universidad de San Pablo CEU, seguro que alguno que me está viendo es de aquí, de la Universidad de San Pablo CEU, amigos de Mundo Maldini. Bueno, vamos, esta es una zona muy bonita de Madrid, joder. Por aquí había pasado yo poco, macho. Instituto Pluridisciplinal, que, o sea, eso quiere decir que aquí se estudia de todo, ¿no? Porque claro, Instituto Pluridisciplinar. Centro de Bioimagen Complutense, si es que estamos en la Complutense. Vamos hacia la Complutense, a recordar mis viejos tiempos, hombre. Bueno, si hacemos un 11 ideal mezclado entre Madrid y Atlético de Madrid, a mí me sale el siguiente. Me sale Courtois en la portería, Oblak es un porterazo, pero yo creo que Courtois está por delante, en mi opinión. A ver, me van a salir más jugadores del Real Madrid que del Atlético de Madrid, ya os lo anticipo, no os enfadéis los colchoneros. Vamos a colocar, y es verdad que el Madrid en la banda derecha, Carvajal no está bien. Ahora mismo, por momento de forma, podríamos poner a Molina ahí. Bueno, es campeón del mundo. Vamos a poner a Nahuel Molina en la banda derecha. Y vamos a poner a Reinildo en la banda izquierda. Yo creo que Reinildo ahora mismo, si miramos los laterales que tiene el Madrid, tal y como están, Mendy, Álava que puede jugar ahí, etcétera, etcétera, Camavinga que puede jugar ahí, yo me quedaría con Reinildo, que hizo un gran partido el otro día también, por cierto. Así que Reinildo y Molina, Atlético, son los laterales. Vamos con el centro de la defensa, yo pondría a Militao sin duda. A mí Militao junto con Araujo me parecen los dos mejores centrales de largo de la Liga Española. Y vamos a colocar, aquí hay, bueno, Rüdiger no me está convenciendo, Álava no me está convenciendo. Voy a poner a Jiménez. A mí Jiménez es un central que me gusta, central agresivo. A mí me gusta Jiménez, así que pondríamos el centro de la defensa con Militao y con Jiménez. Para el medio campo ya es que hay muy pocas dudas. Es que, a ver, es verdad que ya son veteranos y es verdad que el Madrid tiene que empezar a dosificarles, pero es que por mucho que De Paul pueda estar bien, que Koke pueda hacer algún partido, que a mí no me está gustando esta temporada de Koke, por todo lo que queráis, a mí me parece que Kroos-Modric es evidente. Modric por un lado y Kroos por otro. Vamos a hacer un doble pivote, vamos a hacer un 4-2-3-1, Modric y Kroos, es evidente. Tiene que estar Fede Valverde cerca del costado derecho, yo creo que está recuperando su nivel y sinceramente yo creo que sería titular indiscutible en el Atlético de Madrid, que es un poco lo que estamos diciendo también. Fede Valverde, por supuesto Vinicius, que ahora mismo yo creo que es seguramente el jugador más desequilibrante del campeonato de Liga, o uno de los más, por lo menos seguro, quizá el que más. Así que Vinicius en la izquierda. Yo colocaría a Antoine Griezmann por detrás del punta. Yo creo que Griezmann, al nivel que está ahora mismo, probablemente sí tiene que estar en este 11 conjunto de Madrid-Atleti. Y arriba Karim Benzema, aunque no está pasando su mejor momento, pero un benzemista declarado en cualquier equipo serio, tengo que poner a Benzema. Así que lo voy a repetir muy rápido, sería Courtois, Molina, Militao, Jiménez, Reinildo, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Griezmann y Karim Benzema. Ese sería el 11 que yo elegiría entre Madrid y Atleti. Así que nada, pues esta ha sido la flota del derbi. Vamos con el resto de la jornada un poquito más rápido, amigos de Mundo Malí. Vamos a dejar pasar a este señor del camión del grupo ICA. Vamos con el resto de la jornada, vamos con el Elche Betis, Elche Real Betis. A ver, el Elche el otro día volvió a perder, está con 9 puntos, sinceramente es que es muy difícil, no digo que sea imposible, pero ahora mismo ya el equipo de Machín sabe prácticamente que se está despidiendo de primera división, casi un milagro le puede salvar. No va a estar Peremilla encima, jugador muy importante, Peremilla. En el Betis no va a estar Guido, y es duda Borja, jugador muy importante para el Real Betis, pero bueno, el Betis ganó al Valladolid y yo creo que este equipo tiene plantilla para pelear por entrar en Champions, no tengo ninguna duda. Así que para mí un 20% a ganar al Elche, igual me estoy pasando, pero un 20%, hace poco le ganó el Villarreal en casa, un 20% al Elche, un 20% al empate y un 60% a ganar al Real Betis Balompié. 20% Elche, 20% empate, 60% Real Betis Balompié. Estaréis viendo que no hay el más mínimo ruido, porque es que los coches eléctricos no hacen el más mínimo ruido, es increíble, macho. Estamos en un coche eléctrico de 8 plazas, una furgoneta Mercedes y no hace ruido.
alucinante. Español-Mallorca. A ver, la victoria del Español ante el Elche, desde luego, es balsámica. El equipo está saliendo de la zona de problemas. El Mallorca está haciendo una muy buena temporada. Volvió a ganar el otro día también. Muy buena temporada del Mallorca, que un poco la chita callando, un poquito la chita callando, pero fijaos dónde está ya metido. El Mallorca está sin pasar apuros. Es que es un gran entrenador, Javier Aguirre. O sea, no es porque sea amigo, que lo es, también de paso. Un abrazo para él. Pero es que lo está haciendo muy bien. Es que lo está haciendo muy bien. El año pasado salvó al Mallorca y ahí le tenemos metido, le tenemos instalado, bueno, en una posición, bueno, yo creo que lo hubieran firmado todos los mallorquines, ¿no? Yo creo que la baja de Vare, no va a estar Vare seguro, es Dudamontes, el mexicano, pero bueno, a pesar de estas dos bajas, yo creo que el Español le doy ligeramente favorito, ligeramente favorito. Le voy a dar un 40% al Español, un 30% al empate, y un 30% al Mallorca, le voy a dar bastante al Mallorca, 40% Español, 30% empate, 30% Mallorca. Vamos con el Cádiz-Rayo Vallecano. Os estaréis preguntando, porque yo siempre en estos vídeos hablo del timón de Roche. Os estaréis preguntando, bueno, ya lo habré dejado de preguntar, si voy a hablar del timón de Roche, porque ya acabo de hablar del timón de Roche, pero es que el otro día mi buen amigo Paco me mandó unas fotos con el carnaval. Estaba el presidente del Cádiz también en las fotos ahí con el carnaval, que cómo se lo pasan en Cádiz, joder. Y le digo, joder, qué envidia me das, tío, me encantaría ir a Cádiz unos días, pero es que no me da la vida para ir a Cádiz. Pero es que tengo que ir como sea, o sea, tengo que ir como sea. Adri, tenemos que ir a Cádiz a hacer vídeos allí, en el timón de Roche, ¿eh? Bogavante en mano, te lo dije el otro día, ¿verdad? Y a ponernos ciegos allí. Luego nos vamos a la playita de la Barrosa un poquito, ¿verdad? Pero el timón de Roche, si es que es lo más grande que hay, joder. Es que me pongo nervioso de pensar que está tan lejos, lo tengo tan lejos. En fin, Cádiz-Rayo Vallecano, amigos de Mundo Maldini. Cádiz-Rayo Vallecano. Cádiz-Rayo Vallecano. Joder, el Cádiz el otro día perdió en el Camp Nou, es normal. Me gustó cómo jugó, compitió bastante bien el Cádiz. No va a estar Negredo, sigue lesionado Sergi Guardiola, sigue el Pacha Espino, no me gustó Arzamendi al partido que hizo en el Camp Nou, pero compitió bien. En la segunda parte complicó al Barça, tiró 2 al palo, le lograron un gol. Un equipo, además, me gustó cómo presionó en algunos momentos. Le tengo cierta fe a este partido. A pesar de lo cual voy a dar al Rayo favorito, fijaos, os parecerá un contrasentido, pero le tengo cierta fe porque pensé que le iba a dar todavía menos favoritismo al Cádiz. Pero, pero yo creo que yo veo opciones reales de que el Cádiz por lo menos puntúe. El Rayo es un equipo muy peligroso. Y le voy a dar un 30% al Cádiz a ganar, un 30% al empate y un 40% a ganar al Rayo Vallecano. 30, porque no se me enfaden mis amigos cadistas, gaditanos, el carnaval, disfrutadlo, joder, pues si al final luego el Cádiz, si siempre se acaba salvando. 30% al Cádiz, 30% al empate y un 40% a ganar al Rayo Vallecano. Vamos con el Valencia-Real Sociedad, bonito partido, dramático para el Valencia, que está pasando un momento muy difícil, dramático para el Valencia, y la Real Sociedad, que bueno, el otro día se le escapó un partido increíble contra el Celta, lo ganaba con un jugador más y se le escapó el partido, así que es un bajón importante. El Atlético de Madrid se le está acercando. Yo creo que la Real no va a tener problemas para acabar en Champions. Creo que no va a tener problemas para acabar en Champions. Luego ya veremos qué rival le toca en la Europa League, empezar a jugar entre semana y fin de semana. No va a estar Cavani, no va a estar Nico, jugador que yo creo que está echando bastante de menos el Valencia, Nico ahí en el medio centro, igual que a Samu, que sigue lesionado, también un jugador que está echando mucho de menos el Valencia, y veremos si por fin reaparece David Silva, si por fin vemos a David Silva. Pero a pesar de todo, es que el Valencia es un polvorín y un equipo que está en un estado anímico difícil. Le voy a dar un 20% a ganar al Valencia, un 20% al empate, y un 60% a ganar a la Real Sociedad de San Sebastián. El otro día, por cierto, me hablaban los amigos de Mundo Maldini que a ver si pongo partidos históricos de la Real. Yo tengo casi todos los partidos de aquella Real que llegó a la semifinal tú te acordarás perfectamente, Adri, año 83, aquellos partidos de la Real. A ver si ayudadme de memoria. Yo creo que jugó contra el Sporting de Portugal en esa Copa Europa, contra el Celtic, contra el Hamburgo, esos 3 seguro. Yo esos 6 partidos los tengo. Además, el partido del Celtic en Glasgow fue un partido que no fue televisado, pero yo lo he conseguido en los archivos de la BBC de Escocia. Y lo voy a poner. Además, Adri siempre me lo dice, tienes que poner el Celtic Real Sociedad aquel. Lo voy a poner, amigos de Mundo Maldini. Vamos con el Athletic Club de Bilbao Girona. Os lo dije, el Girona está jugando muy bien, un equipo que juega al ataque, tiene muy buenos futbolistas. Cualquier día lo va a demostrar, lo demostró el otro día con 6 goles a la Almería, nada menos. Y el equipo está más cerca de la zona de Europa que del descenso. Esa es la auténtica realidad de la cuestión. Está más cerca de la zona europea que del descenso. Así que a mí me da la sensación, amigos de Mundo Maldini, de que le puede complicar bastante el Atlético de Bilbao, que va a tener la cabeza puesta en la semifinal de Copa,
que se juega poco después ya, la semana siguiente, aprovecho para deciros, voy a comentar los 4 partidos de semifinales de Copa, los 2 clásicos y los 2 Osasuna Atlético de Bilbao, en Movistar Plus los 4, así que los disfrutaremos y tendréis vídeos de los estadios. No va a estar Íñigo Martínez, no va a estar Ander Herrera, así que yo le doy bastantes opciones al Girona, ¿eh? Vamos a darle un 30% al Athletic Club, un 40% al empate y un 30% al Girona. 30% Athletic Club, 40% empate, 30% Girona. Este coche, aunque es enorme, una vez conduciendo no te das cuenta de lo grande que es. El problema va a ser para aparcar, pero como no vas a tener que aparcar, ¿verdad? Lo vamos a dejar directamente ya en el garaje de Six, pues nada. Celta, Real Valladolid. Vaya punto que sacó el Celta el otro día. El Real Valladolid, bueno, yo creo que está jugando bastante mejor. Verdad que no puede sacar siempre muy buenos resultados, perdió ante el Real Betis, volvió a marcar, por cierto, Larín, el canadiense, del que ya os había hablado yo aquí en Mundo Maldini, cuando hablamos de la selección canadiense. A ver, no va a estar Marquesín y no va a estar Tapia, que estaba jugando algún partido de central, el peruano Tapia, de central. Le voy a dar favorito, amigos de Mundo Maldini, al Celta, un 55% al Celta, un 25% al empate y un 20% a ganar al Real... ¿Capitao? Nada, ¿no? No sé, capitao. Al Real Valladolid. A lo mejor Pita que no está de acuerdo con el este, ¿no? Un 55% al Celta, un 25% al empate y un 20% al Valladolid. Nos quedan 3 partidos, vamos a ir rapidito. Almería-Barça, este partido que bueno, lógicamente el Barça es que está a tal nivel, el otro día batió el récord Ter Stegen, 7 goles en 22 jornadas, es una auténtica locura, le han metido 7 goles nada más. El Almería está mal, viene de recibir 6 goles y es el peor momento para enfrentarte al Barça, sinceramente. Ya os digo que no sé qué habrá pasado en Old Trafford, si habrá habido alguna lesión. Yo lo que busqué ya va a reaparecer seguro, contra el Almería va a estar. Gavi también, que no puede jugar en Old Trafford. Y el Almería que está con enormes problemas. A mí el Barça me está convenciendo a ratos. Yo creo que está midiendo bastante los esfuerzos, el partido ante el Cádiz fue bastante flojo, pero lo acabó ganando con relativa comodidad. Le voy a dar solo un 10% a la Almería, ya sé que es poco, pero es que es el Barça que ha recibido 7 goles. Un 10% a la Almería, un 20% al empate y un 70% al triunfo del Barça. Tengo en cuenta, amigos de Mundo Maldini, que viene de jugar ese partido durísimo en Old Trafford y el desgaste va a ser importante en muchos jugadores que van a ser titulares en este partido también. Los Araujo, De Jong, Lewandowski, etcétera. Rafinha, etcétera. Así que un 10% al Almería, 20% al empate y un 70% al Barça. Sevilla-Osasuna. El Sevilla más o menos está cumpliendo lo que yo más o menos pensaba, que es que poco a poco va a salir del descenso, los partidos de casa los está resolviendo bien, le ganó bien al PSV, yo no pensé que iba a jugar a este nivel ante el PSV, tiene que jugar ese partido en Holanda, y Osasuna, en este caso sí que tengo clarísimo que va a estar con la cabeza puesta en la semifinal de Copa. O sea, para Osasuna es histórico poder jugar una final de Copa, volver a una final de Copa, y me parece que va a estar con la cabeza puesta hasta el punto que yo creo que Arrasate va a sacar un equipo seguramente con alguna que otra rotación. Así que le voy a dar muy favorito al Sevilla, amigos de Mundo Maldini. Le voy a dar un 60% al Sevilla, 30% al empate y un 10% a Osasuna. Es duda, bueno, no van a estar ni Rubén García seguramente en Osasuna, es duda al menos a día de hoy. Y las bajas del Sevilla, pues ya las conocemos, el Papu Gómez, Corona, etcétera, ¿no? Y terminamos con el Villarreal Getafe, sin Coquelán, sin Lo Celso, sin Trigueros, y es duda Gerard. Las bajas de Gerard le están machacando al Villarreal, que sigue realmente de capa caída, derrota tras derrota y el equipo no levanta. Es un equipo bastante irregular, que tiene mucho talento, y yo creo que este partido, sinceramente, es el partido para que por lo menos el Villarreal empiece a sacar un poquito la cabeza. Así que le voy a dar muy favorito, os va a sorprender, pero le voy a dar bastante favorito al Villarreal. Le voy a dar un 60% al Villarreal, un 30% al empate y un 10% al Getafe. Esta es la sensación que tengo, amigos de Mundo Maldini, esta es la jornada, vamos a disfrutarla, tenemos ese Madrid Atleti y ahora seguimos con este pedazo de coche que es espectacular, este Mercedes EQV que es impresionante. Un abrazo, chao, 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 chao.